Mi hijo murmuró en el tribunal. Ella no merece ni un centavo. Esas palabras aún resuenan en mis oídos como el eco de una traición que jamás pensé escuchar. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo pido que dejes un like y te suscribas. Vas a ayudarme a continuar desahogándome. Mi nombre es Elvira Navarro, tengo 72 años, y hasta hace poco creía que había vivido una vida plena como madre. Ahora, mientras ajusto mi reboza negra sobre los hombros en esta fría mañana de enero en la Ciudad de México, me doy cuenta de que quizás nunca fui realmente madre para él. Quizás solo fui una cuenta bancaria con corazón. Todo comenzó 6 meses atrás, en mi pequeña casa de la colonia Doctores. Esa misma casa donde Andrés dio sus primeros pasos sobre las baldosas de Talavera, que yo misma había escogido cuando aún creíamos en los sueños compartidos. Era un martes por la tarde. Recuerdo el olor a café de olla que se mezclaba con el aroma de las flores de bugambilia que trepaban por las paredes del patio. Yo bordaba servilletas en la mesa del comedor, esas mismas servilletas que había comenzado cuando él se casó, pensando que algún día las usaríamos en las cenas familiares que ya no llegaban. El timbre sonó con esa insistencia que solo tienen las visitas que no traen buenas noticias. Al abrir la puerta, encontré a Andrés parado junto a Clara, su esposa, pero ninguno de los dos me miró a los ojos. Él vestía su traje gris, el que yo le había planchado tantas veces cuando era joven y luchaba por conseguir trabajo. Ella llevaba ese vestido azul marino que siempre me pareció demasiado serio para una mujer de 30 años. «Buenos días, mamá», murmuró Andrés, besando mi frente con la frialdad de quien cumple un protocolo. Clara entró sin saludar, examinando mi sala como si fuera una tasadora evaluando bienes usados. Sus ojos se detuvieron en el sillón de terciopelo verde, donde su suegro, mi querido Rodrigo, solía leer el periódico cada mañana durante 40 años de matrimonio. «¿Todavía conservas esta cosa tan vieja, Elvira?», preguntó Clara, tocando el respaldo con desprecio. «Huele a humedad». «No huele a humedad», respondí, sintiendo cómo mis mejillas se encendían. «Huele a recuerdos». «Los recuerdos no pagan las cuentas», replicó ella con esa sonrisa que había aprendido a odiar, esa mueca que convertía cada conversación en un campo de batalla silencioso. Andrés permanecía de pie junto a la ventana, mirando hacia el patio donde su columpio oxidado aún colgaba del árbol de durazno. Recordé las tardes cuando lo empujaba allí, sus carcajadas llenando el aire mientras me gritaba: «Más alto, mami, más alto». Ahora ese mismo hombre no podía sostenerme la mirada. «Mamá, tenemos que hablar», dijo finalmente, su voz sonando ensayada, como si hubiera practicado esas palabras frente al espejo. «Estamos preocupados por ti». ¿Preocupados? La palabra me salió más amarga de lo que esperaba. Hace 3 meses que no vienen a verme. La última vez fue cuando necesitaban que les prestara dinero para las vacaciones de Clara. El silencio se extendió como una mancha de aceite sobre el piso. Clara jugueteaba con su anillo de matrimonio, ese aro de oro que yo había ayudado a pagar cuando apenas tenían para la ceremonia civil. Andrés se aclaró la garganta y sacó una carpeta manila de su portafolios. «Hemos estado pensando», continuó, abriendo la carpeta sobre mi mesa, encima del bordado que había estado trabajando. «Esta casa es demasiado grande para ti sola. Te podrías caer o enfermar, y nadie se daría cuenta. Tengo vecinas. Tengo a doña Carmen que viene todos los días». «Las vecinas no son familia», interrumpió Clara, tomando el control de la conversación como siempre hacía cuando Andrés se mostraba vacilante. «Además, esta zona se está poniendo peligrosa. Los robos, la delincuencia». Los papeles que Andrés había extendido mostraban fotografías de un asilo. Habitaciones pequeñas con camas de hospital, pasillos blancos que olían a desinfectante, jardines artificiales donde ancianos en sillas de ruedas miraban al vacío. En la portada se leía: «Hogar Dorado, residencia para adultos mayores». «Es un lugar muy bonito, mamá», murmuró Andrés, señalando las fotos como si estuviera mostrándome folletos turísticos. «Tienen actividades, enfermeras las 24 horas, comida balanceada». «¿Y mi casa?», pregunté, aunque ya temía la respuesta. Clara y Andrés intercambiaron una mirada, esa comunicación silenciosa que los matrimonios desarrollan cuando planean algo juntos. Fue ella quien habló. «Bueno, obviamente tendrías que venderla. Los gastos del asilo son considerables, y esta propiedad vale bastante dinero. Nosotros podríamos ayudarte con los trámites, para que no te preocupes por nada de eso». El mundo se detuvo. El tic-tac del reloj de pared, el mismo que marcó cada momento importante de mi vida en esa casa, se volvió ensordecedor. Entendí que no era una propuesta, era una sentencia ya dictada. Solo faltaba mi firma al pie de la página. «No quiero vender mi casa»,
susurré. Mamá, sé razonable. La voz de Andrés se endureció por primera vez en toda la conversación. ¿De qué te sirve aferrarte a un montón de ladrillos viejos? En el hogar dorado estarás segura, cuidada, rodeada de gente de tu edad, rodeada de desconocidos, querrás decir. Al principio todos son desconocidos, intervino Clara, comenzando a recoger mis fotografías de la repisa con una naturalidad que me heló la sangre, pero luego haces amigos. Además, ya no tienes edad para vivir sola. Esa noche, después de que se marcharan con promesas de volver pronto para organizar todo, me quedé sentada en mi sillón verde, el que Clara había despreciado, abrazando el cojín que aún conservaba la forma del cuerpo de Rodrigo. Por primera vez en meses, lloré con la desesperación de quien entiende que está siendo despojada no solo de sus bienes, sino de su identidad, de su lugar en el mundo, de todo lo que la define como persona. Afuera, los sonidos familiares de mi barrio continuaban. El vendedor de camotes silbando en la esquina, los niños jugando fútbol en la calle, el radio de don Esteban transmitiendo las noticias de la noche. Todo seguía igual, pero yo ya no era la misma mujer que había abierto la puerta esa tarde. Era una madre que acababa de descubrir que su hijo había dejado de verla como tal. Las semanas siguientes transcurrieron como una pesadilla en cámara lenta. Andrés y Clara aparecían cada 3 días con nuevos argumentos, nuevas presiones, nuevas formas de hacerme sentir como una carga que había que resolver lo más pronto posible. Pero yo no podía dejar de recordar todo lo que había hecho por ellos, todos los sacrificios que ahora parecían no valer nada. Cuando Andrés tenía 8 años y enfermó de neumonía, yo trabajaba doble turno en una tortillería para pagar los medicamentos que el Seguro Social no cubría. Mis manos se llenaron de ampollas por el comal caliente, pero cada peso que ganaba se convertía en jarabes, antibióticos, consultas privadas. Rodrigo también trabajaba día y noche en la fábrica de textiles, pero su salario apenas alcanzaba para la renta y la comida básica. Recuerdo vívidamente aquella madrugada cuando la fiebre de Andrés no bajaba y tuve que llevarlo cargando hasta el Hospital General. Mis brazos temblaron durante todo el camino de 6 cuadras, pero no lo solté ni un segundo. En el hospital esperamos 8 horas en bancas de madera hasta que finalmente lo atendieron. Yo no había comido nada en todo el día, pero cuando el doctor me preguntó si tenía dinero para las radiografías, le dije que sí, aunque sabía que tendría que empeñar mis aretes de oro, los únicos que tenía, herencia de mi madre. Durante su adolescencia, cuando decidió que quería estudiar administración en una universidad privada, porque las públicas no tenían nivel, yo vendí mi máquina de coser Singer, esa reliquia familiar que había sido mi única fuente de ingresos extra durante años. Con esa máquina había bordado vestidos de quinceañeras, uniformes escolares, manteles para bodas. Era mi tesoro, mi independencia económica, pero la cambié sin pestañear por la oportunidad de que mi hijo tuviera un futuro mejor. Trabajé limpiando oficinas de lunes a sábado, de 5 de la mañana a 2 de la tarde, para después correr a casa y prepararle la comida. Los domingos lavaba ajeno para redondear los gastos de sus libros, sus proyectos universitarios, sus salidas con amigos. Mis rodillas comenzaron a dolerme por tanto arrodillarme a tallar pisos, pero nunca me quejé. Cada dolor era una inversión en el profesionista que él llegaría a ser. Cuando se graduó y consiguió su primer empleo en una empresa de seguros, lloré de felicidad en la ceremonia de titulación. Llevé un vestido que había comprado en el mercado de Tepito, el más bonito que pude permitirme, y me senté en primera fila aplaudiendo como si fuera la madre más orgullosa del mundo, porque lo era. Andrés había logrado lo que ni Rodrigo ni yo habíamos podido. Un título universitario, un trabajo de oficina, un futuro prometedor. Pero las exigencias no terminaron ahí. Cuando conoció a Clara y decidieron casarse, yo aporté los ahorros que había guardado durante 5 años para la celebración. No fue mucho dinero, pero era todo lo que tenía. Pagué el vestido de la novia, las flores del altar, la música del mariachi que tocó en la pequeña fiesta que organizamos en el patio de mi casa. Clara quería algo más elegante, un salón de fiestas en Polanco, pero el presupuesto familiar no alcanzaba para esos lujos. Después del matrimonio, cuando rentaron su primer departamento, yo les regalé todos los muebles que pude, mi refrigerador nuevo, el juego de sala que había comprado a crédito, vajillas, sábanas, toallas. Mi casa se quedó prácticamente vacía, pero ellos comenzaron su vida matrimonial completamente equipados. Rodrigo me regañó por haberme desprendido de tantas cosas, pero yo le expliqué que una madre hace eso. Se queda sin nada para que sus hijos tengan todo. Los primeros años de su matrimonio fueron difíciles económicamente. El sueldo de Andrés apenas alcanzaba para la renta y los gastos básicos, y Clara no trabajaba porque estaba estudiando una maestría en mercadotecnia.
Cada quincena, yo les llevaba despensa: arroz, frijol, aceite, papel higiénico, jabones. También les pagaba la luz cuando se les juntaban los recibos, y más de una vez cubrí los pagos de su tarjeta de crédito para evitar que cayeran en el buró de crédito. Cuando Clara se embarazó, yo me convertí en su empleada doméstica no remunerada. Iba a su casa todos los días a cocinar, limpiar, lavar ropa, hacer las compras. Durante los 9 meses de gestación, prácticamente mantuve su hogar funcionando mientras ella descansaba y se preparaba para ser madre. Andrés trabajaba largas horas y llegaba cansado, así que yo me quedaba hasta tarde para asegurarme de que tuvieran todo listo para el día siguiente. El día que nació mi nieto Diego, estuve en el hospital desde las 5 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Pagué los gastos que el seguro no cubrió. Contraté a una enfermera particular para que Clara estuviera más cómoda, y me hice cargo de todos los trámites burocráticos mientras Andrés se concentraba en acompañar a su esposa. Cuando finalmente conocí a Diego, sentí que todos los sacrificios habían valido la pena. Ese bebé hermoso era la continuación de nuestra familia, el futuro que justificaba todo el esfuerzo. Durante los primeros 2 años de vida de Diego, yo fui prácticamente su segunda madre. Lo cuidaba mientras Clara trabajaba medio tiempo en una empresa de publicidad. Le cambié miles de pañales, le di biberones a las 3 de la madrugada, lo llevé al pediatra cuando se enfermaba, lo consolé cuando lloraba. Mis días comenzaban a las 6 de la mañana en casa de ellos y terminaban a las 10 de la noche en mi propia casa. Agotada, pero feliz de ser útil. Cuando Diego cumplió 5 años, Andrés recibió una promoción importante que triplicó su salario. Finalmente podían permitirse una casa propia, vacaciones en la playa, un auto nuevo. Yo esperaba que esa mejora económica significara más tiempo juntos, más cenas familiares, más domingos en el parque. Pero sucedió exactamente lo contrario. Entre más dinero tenían, menos me necesitaban. Y entre menos me necesitaban, menos me visitaban. Las llamadas telefónicas se volvieron esporádicas, siempre con peticiones específicas. Que les cuidara a Diego cuando tenían compromisos sociales, que les prestara dinero para gastos inesperados, que les ayudara con trámites que requerían tiempo y paciencia. Nunca llamaban solo para saber cómo estaba, para preguntarme si necesitaba algo, para invitarme a comer o simplemente para platicar. Cuando Rodrigo enfermó del corazón hace 3 años, yo esperaba que Andrés estuviera más presente. Su padre había trabajado toda la vida para darle oportunidades. Había sacrificado su salud en trabajos pesados para que él pudiera estudiar. Pero Andrés solo aparecía en el hospital los domingos por la tarde, durante 1 hora, siempre con prisa, siempre con algún compromiso que lo esperaba. Yo me quedaba día y noche junto a la cama de Rodrigo, durmiendo en una silla incómoda, comiendo lo que podía comprar en la cafetería del hospital con los pocos pesos que me quedaban después de pagar medicamentos y estudios. Clara nunca apareció, ni siquiera cuando Rodrigo murió. Llegó al funeral con un vestido negro elegante, se quedó durante la misa y desapareció antes del sepelio. Después del funeral, cuando regresé a mi casa vacía, esperaba que Andrés se quedara conmigo aunque fuera esa noche. Acababa de perder a mi compañero de vida. Me encontraba completamente sola por primera vez en 43 años. Pero él me dio un abrazo rápido, me dijo que me hablaba al día siguiente, y se fue con Clara y Diego a cenar a casa de los padres de ella. Durante los meses de duelo, nadie vino a acompañarme. Yo que había estado presente en cada momento difícil de sus vidas, que había sacrificado mi tiempo, mi dinero, mis propias necesidades por ellos, me encontré completamente abandonada cuando más los necesitaba. Y ahora, mientras veía a Clara examinar mis pertenencias como si fuera una compradora potencial, evaluando mercancía de segunda mano, me preguntaba por primera vez si todos esos sacrificios habían sido amor de madre o simplemente la estupidez de una mujer que nunca aprendió a valorarse a sí misma. La respuesta dolía más que todas las humillaciones juntas. Quizás siempre había sido solo una cuenta bancaria con corazón, y ahora que la cuenta estaba por agotarse, había llegado el momento de cerrarla definitivamente. Una mañana de febrero, mientras regaba las plantas de mi patio con la manguera que goteaba desde hace meses, escuché voces conocidas del otro lado de la barda. Era Clara hablando por teléfono con alguien, su voz llevada por el viento frío de la madrugada. No, no está loca, pero actúa como si fuera una niña caprichosa, decía, riéndose con esa risa falsa que yo conocía tan bien. Se aferra a esa casa horrible como si fuera un palacio. Andrés ya no sabe qué hacer con ella. Me quedé inmóvil, la manguera temblando en mis manos. Estaban en casa de doña Carmen, mi vecina, probablemente esperando a que yo saliera para continuar con sus planes. Sí, exactamente, continuó Clara. Es puro egoísmo de vieja.
Nosotros necesitamos esa propiedad más que ella. Diego va a crecer y va a necesitar su propio cuarto. Y nosotros no podemos seguir pagando renta cuando hay una casa ahí parada sin que nadie la aproveche realmente. Cada palabra era una puñalada. No solo planeaban despojarme de mi hogar, sino que además me convertían en la villana de su historia, en la anciana egoísta que les negaba un mejor futuro. Claro que va a estar mejor cuidada en el asilo, siguió. Allí va a tener gente de su edad, actividades, enfermeras. ¿Qué va a hacer aquí sola? Está desperdiciando sus últimos años aferrada a recuerdos muertos. Recuerdos muertos. Así llamaba a 43 años de matrimonio, a los primeros pasos de su hijo en estas baldosas, a las navidades familiares alrededor de mi mesa, a las noches de desvelo cuando Andrés tenía fiebre. Todo eso, para ella, eran solo recuerdos muertos que ya no servían para nada. Esa tarde, cuando llegaron con más folletos del Hogar Dorado y nuevos argumentos sobre mi seguridad, yo ya sabía exactamente lo que pensaban de mí, pero decidí callar y observar, como si fuera una espectadora de mi propia destrucción. «Mamá, trajimos a alguien que quiere conocerte», dijo Andrés con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Detrás de ellos entró una mujer de unos 50 años, vestida como ejecutiva, con un portafolios de piel y una sonrisa profesional que me erizó la piel. «Señora Navarro, soy Lucia Méndez, trabajadora social del Hogar Dorado. Sus hijos me han platicado mucho sobre usted». Me estreché la mano con firmeza calculada, esa que usan los vendedores para transmitir confianza mientras te convencen de comprar algo que no necesitas. Vengo a platicarle sobre nuestros servicios y a hacer una pequeña evaluación de sus necesidades. Continuó acomodándose en el sillón que Clara tanto despreciaba. ¿Le parece si conversamos un ratito? La evaluación fue una serie de preguntas disfrazadas de conversación casual. ¿Recordaba que había desayunado? ¿Sabía qué día era? ¿Tenía problemas para ducharse sola? ¿Se había caído recientemente? ¿Olvidaba tomar sus medicamentos? Yo respondí con paciencia, pero podía ver cómo Clara y Andrés intercambiaban miradas cada vez que yo dudaba por un segundo o pedía que repitiera una pregunta, como si cada pequeña pausa fuera evidencia de mi deterioro mental. ¿Y cómo está su estado de ánimo, señora Navarro?, preguntó Lucía, escribiendo notas en una libreta. ¿Se siente triste frecuentemente? ¿Llora sin motivo aparente? ¿Llorar sin motivo?, repetí. Si lloro es porque tengo motivos muy claros para hacerlo. Claro, claro, murmuró ella, escribiendo algo más. El duelo por la pérdida de su esposo es completamente normal, pero a veces, cuando se prolonga demasiado, puede afectar nuestro juicio sobre lo que es mejor para nosotros. Ahí estaba, el duelo prolongado como síntoma de incapacidad mental. Mi tristeza por la muerte de Rodrigo se convertía en evidencia de que ya no podía tomar decisiones por mí misma. Al final de la visita, Lucia me entregó una carpeta llena de formularios. Son solo algunos papeles para agilizar el proceso cuando usted decida dar el paso, dijo con esa sonrisa que ya me resultaba insoportable. No hay prisa, pero es mejor tener todo listo. Esa noche, sola en mi cocina, revisé los formularios. Había uno especialmente perturbador. Autorización para toma de decisiones por familiar responsable. En letras pequeñas, explicaba que al firmar, yo cedería a Andrés la autoridad legal para tomar decisiones sobre mi bienestar, mi salud y mis bienes en caso de que fuera declarada temporalmente incapacitada. Temporalmente. Como si la vejez fuera una enfermedad pasajera de la que uno se recupera con el tiempo. Los días siguientes fueron un desfile constante de especialistas que aparecían sin previo aviso. Un médico geriatra que me hizo preguntas sobre mi memoria, mientras Andrés describía episodios de confusión que yo no recordaba haber tenido. Una nutrióloga que determinó que mi alimentación era inadecuada para mi edad, después de revisar mi refrigerador medio vacío. Un terapeuta físico que declaró mi casa peligrosa para una persona de mi condición por las escaleras, los tapetes sueltos y la regadera sin barras de apoyo. Cada profesional llegaba con una agenda clara. Encontrar razones médicas para justificar mi traslado al asilo. Y cada uno se iba con un reporte que sospechaba ya estaba escrito antes de conocerme. El golpe más duro llegó un jueves por la mañana. Estaba desayunando mi café con pan dulce cuando vi a Diego correr hacia mi puerta, como solía hacer cuando era pequeño. Mi corazón se llenó de alegría al verlo después de semanas de ausencia. ¡Abuela!, gritó, abrazándome con esa espontaneidad que solo tienen los niños. Pero detrás de él venía Clara, con una expresión que no auguraba nada bueno. «Diego, ven acá», le dijo secamente. «No molestes a tu abuela. Está muy cansada». «No me molesta, al contrario», protesté. «Hace mucho que no lo veo». «Es precisamente por eso», respondió Clara tomando de la mano a Diego.
No queremos que se encariñe demasiado cuando va a ser difícil visitarte en tu nuevo hogar. Diego me miró confundido. ¿Te vas a ir, abuela? Antes de que pudiera responder, Clara se adelantó. Tu abuela va a vivir en un lugar muy bonito donde va a estar mejor cuidada. Nosotros la vamos a visitar, pero no va a poder ser como antes. ¿Por qué no puede quedarse aquí?, preguntó Diego con esa lógica simple que tienen los niños para las cosas importantes. Porque ya está muy viejita para vivir sola, explicó Clara con esa paciencia exagerada que usaba cuando quería sonar razonable. Es como cuando tu pez dorado se puso enfermo y tuvimos que llevarlo al veterinario. A veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan pero que son buenas para ellos. Comparaba mi situación con la de una mascota enferma. Y lo hacía delante de mi nieto, enseñándole que los abuelos son cargas que hay que depositar en lugares especializados cuando se vuelven inconvenientes. Esa noche, después de que se fueran, me senté en el patio donde Rodrigo solía leer el periódico cada tarde. Las bugambilias que él había plantado seguían floreciendo, indiferentes al dolor humano, hermosas y persistentes como el amor verdadero que yo había conocido con él. Por primera vez desde su muerte, le hablé en voz alta. Rodrigo, no sé qué hacer. Nuestro hijo quiere deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo. Y lo peor es que casi me tiene convencida de que tiene razón. El viento nocturno movió las hojas del durazno, y por un momento absurdo pensé que era él respondiendo, diciéndome que no me rindiera, que todavía había tiempo de luchar. ¿Pero luchar contra qué? Contra la lógica aplastante de que era una anciana sola en una casa demasiado grande, contra la evidencia de que ya no era útil para nadie, contra la realidad de que el dinero de mi casa podría darles a ellos las comodidades que yo nunca había tenido. Tal vez Clara tenía razón. Tal vez yo era solo una vieja egoísta aferrada a recuerdos muertos, impidiendo que las nuevas generaciones construyeran su futuro. Esa noche, por primera vez en meses, consideré seriamente firmar los papeles. Era más fácil rendirse que seguir peleando una guerra que ya tenía perdida. El sábado siguiente amaneció con el cielo gris que anuncia lluvia en la Ciudad de México. Yo había pasado otra noche en vela, dando vueltas en la cama que había compartido con Rodrigo durante décadas, tratando de encontrar fuerzas para enfrentar otro día de presiones y humillaciones. Los formularios del asilo seguían sobre mi mesa de la cocina, esperando mi firma como una sentencia de muerte. Decidí hacer limpieza general. Una de esas limpiezas profundas que las mujeres mexicanas hacemos cuando necesitamos poner orden en el alma tanto como en la casa. Quería revisar cada rincón antes de entregarle mi hogar a extraños. Quería despedirme de cada objeto que guardaba un pedazo de mi historia. Comencé por el armario de Rodrigo. Sus camisas todavía colgaban ahí, impecables, con ese olor a aftershave y cigarro que se había impregnado en la madera durante años. Toqué cada prenda como si fuera una reliquia sagrada, recordando las ocasiones en que las había visto puestas. Su camisa azul de rayas para las bodas familiares, la guayabera blanca de los domingos, el suéter café que usaba para trabajar en el jardín. En el cajón de abajo encontré sus documentos personales, actas de nacimiento, cartilla del servicio militar, fotografías de cuando era joven y trabajaba en la fábrica textil. Había una foto que no recordaba haber visto antes. Rodrigo con unos 20 años, sonriendo junto a un grupo de trabajadores frente a una máquina industrial. Detrás de la foto, con su letra cuidadosa, había escrito: mis primeros compañeros de trabajo. Juntos soñábamos con ser más que obreros. Seguí revisando papeles viejos cuando mi mano tocó algo inesperado en el fondo del cajón. Un sobre manila grueso, pegado con cinta adhesiva a la parte trasera de la gaveta. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras lo despegaba cuidadosamente. El sobre tenía mi nombre escrito con la letra de Rodrigo. Para Elvira, cuando más lo necesite. Dentro había una carta y varios documentos que me hicieron temblar las manos. La carta estaba fechada apenas 6 meses antes de su muerte. Mi querida Elvira, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo, y porque necesitas defenderte de algo o alguien. Conozco a nuestro hijo mejor de lo que tú crees, y sé que llegará el día en que tratará de convencerte de que eres una carga, de que no puedes cuidar de ti misma, de que necesitas que él tome decisiones por ti. Durante estos últimos años he visto cómo cambia cuando habla de dinero, cómo mira esta casa como si ya fuera suya, cómo Clara calcula el valor de nuestras cosas cuando cree que no la estoy viendo. He observado la forma en que te hablan, con esa paciencia forzada que usan los adultos con niños problemáticos. Y me da coraje no poder protegerte de lo que viene. Por eso, mi amor, he tomado algunas precauciones. Me detuve para limpiarme las lágrimas que empañaban mi vista. Rodrigo había visto lo que yo no quería reconocer. Había anticipado la traición que yo me negaba a aceptar. Primero, esta casa está escriturada únicamente a tu nombre desde hace 5 años.
Cuando renovamos la hipoteca, hice el cambio sin decírtelo porque sabía que te ibas a preocupar innecesariamente. Andrés no puede obligarte a venderla porque legalmente no tiene ningún derecho sobre ella. Segundo, tenemos 3 cuentas de ahorro que Andrés no conoce. Una en Banamex, otra en BBVA y una tercera en una caja de ahorro popular. Los números de cuenta están en este sobre, junto con las claves que necesitas. En total hay casi 500,000 pesos, dinero que fui guardando poco a poco durante todos estos años. Tercero, tengo un seguro de vida del que nunca te hablé, porque quería que fuera una sorpresa para cuando ya no estuviera. El beneficiario eres tú, no Andrés. La póliza está en este sobre junto con los teléfonos de la aseguradora. Cuarto, el terreno de Xochimilco que heredé de mi padre y que creías que habíamos perdido en los 80, nunca se perdió. Está a tu nombre también, y vale mucho dinero ahora que esa zona se está desarrollando. Tuve que sentarme en el suelo del armario porque las piernas no me sostenían. Rodrigo había estado protegiendo nuestro futuro durante años, construyendo un escudo legal y económico para defenderme de las ambiciones de nuestro propio hijo. Elvira, tú no eres una carga. Eres la mujer más fuerte que he conocido, la que mantuvo a esta familia unida cuando yo no podía, la que sacrificó sus sueños por los nuestros. Si alguien te dice que ya no puedes tomar decisiones por ti misma, es porque tienen intereses ocultos. Use este dinero para vivir dignamente, para defenderte si es necesario, para demostrar que una mujer de tu edad puede ser independiente si tiene los recursos adecuados. Y si Andrés sigue insistiendo en que necesitas cuidados especiales, dile que busque trabajo y se mantenga solo, como tú y yo lo hicimos durante toda nuestra vida. Te amo, mi guerrera hermosa. Pelea por ti como peleaste por nosotros durante 43 años. Tu esposo que te adoró hasta el último suspiro. Rodrigo. Los documentos confirmaban cada palabra de la carta, las escrituras de la casa, los estados de cuenta bancarios, la póliza del seguro de vida, el título del terreno de Xochimilco. Todo estaba ahí, todo estaba a mi nombre. Todo representaba una fortuna que yo no sabía que tenía. De repente entendí muchas cosas. Las prisas de Andrés por hacer que firmara los papeles del asilo antes de que pudiera confundirme más. La insistencia de Clara en que necesitaba vender la casa para pagar los gastos médicos. Las evaluaciones de los especialistas que buscaban declararme incapacitada mentalmente. No era preocupación filial. Era codicia pura y simple. Ellos sabían, o sospechaban, que yo tenía más recursos de los que aparentaba. Quizás Andrés había visto movimientos bancarios, o había encontrado algún documento durante las visitas de Rodrigo al hospital. Por eso tanta urgencia, tanto drama sobre mi deterioro mental, tanta insistencia en que necesitaba que alguien más manejara mis finanzas. Me quedé ahí sentada en el suelo del armario durante no sé cuánto tiempo, abrazando las cartas de Rodrigo contra mi pecho, sintiendo cómo la rabia reemplazaba a la tristeza y la confusión. Por primera vez en meses, no me sentía como una anciana indefensa. Me sentía como lo que realmente era. Una mujer con recursos, con derechos, con poder para tomar sus propias decisiones. Esa tarde, cuando Andrés llegó con Clara y más papeles del asilo, yo lo recibí de manera diferente. Los observé con ojos nuevos, viendo la codicia disfrazada de preocupación, la impaciencia mal disimulada, la frustración porque sus planes no avanzaban tan rápido como esperaban. «Mamá, ya hablamos con la administradora del Hogar Dorado», dijo Andrés, sentándose en el borde del sillón como si tuviera prisa. «Pueden recibirte la próxima semana si firmamos hoy todos los papeles». «La próxima semana», repetí, fingiendo considerar la propuesta. «Sí, es perfecto», intervino Clara. «Mientras tanto, yo puedo ir organizando tus cosas, separando lo que vale la pena conservar y lo que podemos donar. No te preocupes por nada, nosotros nos encargamos de todo». Por todo se refería a apoderarse de mi patrimonio, vender mi casa, quedarse con el dinero y depositarme en un asilo con el mínimo de recursos necesarios para que no me muriera de hambre. «Es muy gentil de tu parte, Clara», dije con la voz más dulce que pude fingir, «pero antes necesito hacer algunos trámites pendientes». «¿Qué trámites?», preguntó Andrés con una sombra de alarma en los ojos. «Cosas del banco, ya sabes. Organizar las cuentas para que tú puedas manejar todo cuando yo ya no esté aquí». Vi cómo se relajaron inmediatamente. Pensaron que finalmente me había rendido, que estaba lista para entregarles el control de mi vida y mi dinero. «Perfecto, mamá», dijo Andrés con la primera sonrisa genuina que le veía en meses. «Yo puedo acompañarte al banco mañana para agilizar todo». «No es necesario, hijo. Prefiero ir sola para no incomodarte. Ya bastante has hecho por mí». Esa noche, después de que se fueron, saqué todos los documentos que Rodrigo había dejado para mí y los extendí sobre la mesa de la cocina.
No era solo dinero lo que tenía en mis manos, era dignidad, independencia, la posibilidad de envejecer en mis propios términos. Rodrigo había tenido razón sobre nuestro hijo, y ahora me tocaba a mí decidir qué hacer con esa dolorosa verdad. El lunes por la mañana me levanté antes del amanecer, me bañé con cuidado especial y me puse mi mejor vestido, el azul marino que había usado para la graduación de Andrés. Quería verme respetable, digna, como la mujer que realmente era, y no como la anciana confundida que ellos habían construido en sus cabezas. Mi primer destino fue el banco BBVA en la avenida Insurgentes. Llevaba conmigo todos los documentos de Rodrigo y una lista de preguntas que había preparado durante la noche. El ejecutivo que me atendió, un joven de unos 30 años llamado Luis Fernando, me trató con esa cortesía mecánica que usan con los clientes mayores hasta que vio los números en mi cuenta. Señora Navarro, dijo cambiando completamente su tono. Me da mucho gusto atenderla. Veo que tiene usted un patrimonio muy considerable con nosotros. 480,000 pesos en esa sola cuenta. Dinero que Rodrigo había ido depositando poco a poco durante años, retirando pequeñas cantidades de su sueldo que yo nunca había notado porque él manejaba esa parte de nuestras finanzas. Necesito hacer algunos cambios en mi cuenta, le expliqué. Quiero asegurarme de que solo yo puedo acceder a estos fondos, sin excepciones. Por supuesto. ¿Había alguien más autorizado anteriormente? No, pero quiero estar completamente segura. También necesito información sobre cómo proteger mi dinero de cualquier intento legal de quitármelo. Luis Fernando me explicó sobre las protecciones que el banco ofrecía, sobre fideicomisos, sobre cuentas blindadas legalmente. Por primera vez en meses, alguien me hablaba como a una adulta capaz de tomar decisiones importantes sobre su propio dinero. Mi segunda parada fue la oficina de la aseguradora donde tenía la póliza de vida de Rodrigo. La agente, una señora de mi edad llamada Patricia, me recibió con genuina compasión cuando le expliqué que venía a hacer efectivo el seguro de mi esposo fallecido. ¿Nadie la acompañó para estos trámites antes, señora Navarro?, me preguntó mientras revisaba los papeles. Normalmente los familiares vienen juntos para estos procedimientos. Mi hijo ha estado muy ocupado, mentí, porque no estaba lista para admitir ante extraños que había sido completamente excluida de las decisiones financieras de mi propia vida. El monto del seguro me dejó sin palabras. 250,000 pesos adicionales. Rodrigo había estado pagando esa póliza durante 15 años sin decirme nada, protegiendo mi futuro con una disciplina y un amor que me hicieron llorar ahí mismo en la oficina. Patricia me dio un pañuelo y esperó pacientemente a que me recuperara. Su esposo la amaba mucho, señora. Pocos hombres son tan precavidos con el bienestar de sus esposas. En el banco Banamex, la historia se repitió. Otra cuenta que yo no conocía. Otros 120,000 pesos que Rodrigo había acumulado trabajando horas extra, que yo había creído destinadas a gastos corrientes. El ejecutivo me ofreció servicios de asesoría financiera. Me habló de inversiones. Me trató como lo que ahora sabía que era, una mujer con recursos considerables. Para la tarde, cuando regresé a mi casa, tenía en mis manos el control total de casi 1,000,000 de pesos, además de las propiedades que ya conocía. Por primera vez desde la muerte de Rodrigo, me sentí poderosa, independiente, capaz de tomar decisiones sin pedir permiso a nadie. Esa sensación duró exactamente hasta que vi el coche de Andrés estacionado frente a mi casa. Los encontré en mi sala, pero no estaban solos. Con ellos había un hombre mayor, de traje formal, que se presentó como el licenciado Héctor Morales, especialista en derecho familiar y tutelas. «Mamá, ¿dónde andabas?», preguntó Andrés con tono de reproche, como si fuera un padre regañando a una hija desobediente. «Te estuvimos esperando toda la mañana. Salí a hacer algunos mandados», respondí, tratando de mantener la calma. «El licenciado Morales vino especialmente para hablar contigo», intervino Clara. «Le explicamos tu situación y él cree que podemos agilizar todos los trámites legales para tu bienestar». El abogado me sonrió con esa condescendencia profesional que había aprendido a odiar. «Señora Navarro, entiendo que está pasando por un momento difícil. Es completamente normal después de la pérdida de un cónyuge. Sus hijos están preocupados porque ha mostrado signos de confusión, olvidos, dificultades para manejar sus finanzas». «¿Qué signos?», pregunté, manteniendo la voz firme. Andrés sacó una libreta donde había estado tomando notas. «La semana pasada no recordabas haber comido, mamá. El miércoles dejaste la estufa encendida toda la noche. Ayer nos dijiste que papá había llamado por teléfono. Cada acusación era una mentira, pero estaban documentadas en esa libreta con fechas y detalles específicos. Habían estado construyendo un expediente contra mi cordura durante semanas. El licenciado Morales puede ayudarnos a establecer una tutela temporal», explicó Clara. «Es solo para protegerte de decisiones que podrías lamentar después.
Andrés se haría cargo de tus finanzas y cuidaría que tengas todo lo necesario en el hogar dorado. ¿Una tutela? Repetí, sintiendo cómo la sangre se me helaba en las venas. Es un procedimiento muy común, señora Navarro, me aseguró el abogado. No significa que sea usted incapaz, simplemente que necesita apoyo para tomar ciertas decisiones importantes. Su hijo podría manejar la venta de esta propiedad, invertir el dinero en su cuidado médico, asegurar que tenga todo lo necesario para vivir cómodamente. Era la estocada final. No solo querían mi casa y mi dinero, querían quitarme legalmente el derecho de decidir sobre mi propia vida. Una tutela me convertiría en menor de edad legal, incapaz de firmar contratos, de manejar dinero, de elegir dónde vivir. Necesito pensarlo, dije, luchando por mantener la compostura. No hay mucho que pensar, mamá, insistió Andrés. Es lo mejor para ti, y mientras más rápido lo hagamos, más rápido podrás estar en un lugar donde te cuiden apropiadamente. He dicho que necesito pensarlo, repetí, esta vez con más firmeza. El licenciado Morales cerró su portafolios con gesto impaciente. Señora Navarro, entiendo que es difícil aceptar que necesita ayuda, pero la realidad es que su familia está preocupada. Si usted se niega a cooperar voluntariamente, podrían verse obligados a iniciar un proceso judicial para declararla interdicta. La palabra me golpeó como una bofetada. Interdicta. Legalmente incompetente. Una persona sin derechos civiles. ¿Me están amenazando?, pregunté mirando directamente a Andrés. Él bajó la vista, incapaz de sostener mi mirada. No es una amenaza, mamá. Es una realidad. Si no puedes cuidarte sola, alguien tiene que hacerlo por ti. Esa noche, después de que se fueron con promesas de regresar pronto para resolver todo esto, me quedé sentada en mi cocina con todos los documentos de Rodrigo extendidos frente a mí. Tenía el poder económico para luchar, pero ellos tenían abogados y un sistema legal que frecuentemente fallaba en contra de los ancianos. Saqué mi teléfono y marqué el número que había encontrado en Internet durante mi investigación del día anterior. Necesitaba mi propia asesora legal, alguien que peleara por mis derechos y no por los intereses de mi hijo. Bufete Jurídico Sánchez y Asociados, buenas noches. Necesito hablar con un abogado especialista en derecho de adultos mayores, dije con voz firme. Es urgente. Por supuesto, señora. ¿Me puede dar su nombre y explicar brevemente la naturaleza de su consulta? Mi nombre es Elvira Navarro, y mi propio hijo está tratando de declararme legalmente incompetente para apoderarse de mis bienes. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Señora Navarro, lamentablemente es más común de lo que debería ser. ¿Puede venir mañana temprano? La licenciada Sánchez se especializa en estos casos y estoy segura de que puede ayudarla. Colgué el teléfono sintiendo algo que no había experimentado en meses. Esperanza mezclada con determinación. Rodrigo me había dado las armas para luchar. Ahora me tocaba a mí usarlas. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. No porque mis problemas hubieran desaparecido, sino porque finalmente había decidido plantarme y pelear por mi dignidad. La guerra apenas comenzaba, pero yo ya no estaba indefensa. La licenciada María José Sánchez resultó ser todo lo contrario de lo que esperaba. Era una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido en un chongo práctico, anteojos sin marco y una forma de hablar directa que me tranquilizó inmediatamente. Su oficina en la colonia Roma Norte estaba llena de diplomas y reconocimientos, pero lo que más me llamó la atención fue una fotografía en su escritorio donde abrazaba a una señora mayor que me recordó a mi propia madre. «Señora Navarro», me dijo después de revisar todos los documentos que había llevado, «usted no solo tiene un caso sólido, tiene un caso ganador. Su esposo fue muy inteligente al proteger su patrimonio de esta manera. Me explicó que las acusaciones de incapacidad mental requerían pruebas médicas contundentes, no solo testimonios familiares. Los reportes que Andrés había conseguido eran superficiales y carecían del rigor necesario para un proceso legal serio. Lo que están haciendo se llama abuso patrimonial de adulto mayor, y es un delito federal», continuó tomando notas mientras hablaba. «Vamos a defendernos, pero también vamos a contraatacar. Le propongo que citemos a su hijo a una reunión familiar aquí en mi oficina, con todas las cartas sobre la mesa. ¿No será demasiado agresivo?», pregunté, sintiendo mariposas en el estómago. «Señora Elvira, usted ha sido agredida durante meses. Es hora de que su familia entienda que usted no está indefensa». Esa tarde, la licenciada Sánchez se encargó de contactar a Andrés para citarlo junto con Clara a una reunión de mediación familiar el viernes siguiente. No les explicó quién era ella, ni cuál era el propósito exacto, solo que se trataba de resolver la situación de la señora Navarro de manera definitiva. El viernes llegué temprano a la oficina, vestida con mi mejor traje sastre gris,
el que había usado para ocasiones especiales durante años, pero que ahora se sentía como una armadura. La licenciada Sánchez había preparado una mesa de juntas con todos mis documentos organizados en carpetas etiquetadas: patrimonio personal, evaluaciones médicas, derechos legales, evidencia de abuso. Andrés y Clara llegaron puntuales, pero su confianza se esfumó en cuanto vieron el entorno profesional y a la abogada esperándolos. «Buenos días», los saludó la licenciada Sánchez con cortesía fría. «Soy María José Sánchez, abogada especialista en derechos de adultos mayores, y represento legalmente a la señora Elvira Navarro». Vi cómo Clara le apretaba el brazo a Andrés, sus ojos moviéndose nerviosamente entre la abogada y yo. «No entiendo», murmuró Andrés. «¿Por qué necesita mi madre un abogado? Solo estamos tratando de ayudarla». «Precisamente de esa ayuda es de lo que vamos a hablar hoy», respondió la licenciada, invitándolos a sentarse. «Señora Navarro, ¿le gustaría comenzar?» Respiré profundo y los miré directamente a los ojos por primera vez en meses. «Andrés, durante 48 años fui tu madre. Te alimenté, te vestí, te eduqué, trabajé doble turno para pagarte la universidad, vendí mis posesiones más preciadas para que tuvieras oportunidades que yo nunca tuve. Cuidé a tu hijo como si fuera mío propio. Mantuve tu casa funcionando. Te presté dinero cada vez que lo necesitaste». Mi voz se fortaleció con cada palabra. «Nunca te pedí nada a cambio porque creía que el amor de madre no se cobra, pero ahora descubro que tú sí le pusiste precio al amor de hijo, y aparentemente yo no puedo pagarlo». «Mamá, nosotros te amamos», comenzó Andrés. «No me interrumpas», exclamé con una fuerza que me sorprendió a mí misma. «Todavía no termino». Clara se removió incómoda en su asiento mientras yo continuaba. «Durante meses me han tratado como si fuera una anciana senil que no puede cuidarse sola. Han inventado síntomas médicos, han traído especialistas con agendas preestablecidas, han documentado episodios de confusión que nunca sucedieron, todo para justificar apoderarse de mi casa y mi dinero». La licenciada Sánchez abrió la primera carpeta. «Señores, su madre no solo está completamente capacitada mentalmente, sino que tiene un patrimonio considerable que ustedes aparentemente desconocían. La señora Navarro es propietaria de esta casa valorada en 2.800.000 pesos, tiene cuentas bancarias por más de 700.000 pesos, un seguro de vida cobrado por 250.000 pesos y un terreno en Xochimilco valuado en 1.200.000 pesos. Las caras de Andrés y Clara se descompusieron al escuchar las cifras. Clara fue la primera en reaccionar. «¿Cómo es posible que no supiéramos nada de esto?» «Porque no era asunto suyo», respondí secamente. «Rodrigo protegió nuestro patrimonio porque sabía exactamente qué tipo de personas son ustedes». Andrés se puso rojo de la furia. «Ese dinero debería haber sido nuestro desde que papá murió. Tú no necesitas tanto dinero a tu edad». «Ahí está», dije, señalándolo. «Ahí está la verdad. No les preocupa mi bienestar, les preocupa su herencia». La licenciada Sánchez sacó más documentos. «Señores, durante esta investigación hemos documentado múltiples actos que constituyen abuso psicológico y patrimonial de adulto mayor. Presión indebida para transferir propiedades, manipulación emocional, aislamiento social y conspiración para declararla legalmente incompetente sin fundamentos médicos válidos». «Esto es ridículo», protestó Clara. «Solo queremos que esté bien cuidada». «¿En serio?», pregunté, sacando mi propia grabadora. «Porque tengo aquí una conversación tuya donde dices textualmente que soy una vieja egoísta que está desperdiciando una propiedad que ustedes necesitan más que yo». Clara se puso pálida. Andrés la miró con una mezcla de sorpresa y reproche. «¿Grabaste nuestras conversaciones privadas?», preguntó Andrés, incrédulo. «Documenté las amenazas y el abuso que he recibido en mi propia casa», corregí, «porque aparentemente mi palabra no vale nada para mi propio hijo». La licenciada Sánchez tomó el control de la reunión. «Señores, aquí están sus opciones. Pueden disculparse con su madre, respetar sus decisiones sobre su propia vida y patrimonio, y reconstruir una relación familiar basada en el respeto mutuo. O pueden enfrentar una demanda por abuso de adulto mayor que incluye daños psicológicos, intento de estafa y conspiración para cometer fraude». El silencio en la habitación era tan denso que podía cortarse con cuchillo. Andrés tenía la mirada perdida, como si finalmente estuviera procesando la magnitud de lo que había hecho. Clara, en cambio, parecía calcular sus opciones como una jugadora de póker evaluando sus cartas. Finalmente, Andrés habló. «Mamá, nosotros solo pensamos que...». «Pensaron que era una vieja tonta a la que podían manipular y robar», lo interrumpí. «Pensaron que después de 48 años siendo madre, había perdido el derecho de decidir sobre mi propia vida».
Me levanté de mi silla y caminé hasta la ventana que daba a la avenida Álvaro Obregón. Abajo, la vida continuaba normal. Gente caminando, coches pasando, vendedores ambulantes ofreciendo sus productos. Vida normal para personas que no habían sido traicionadas por su propia familia. Andrés, dije sin voltear a verlo, tu padre me dejó una carta donde me advertía que este día llegaría. Él te conocía mejor de lo que yo quería aceptar. Cuando me volteé, vi lágrimas en los ojos de mi hijo. Pero ya era demasiado tarde para las lágrimas. Tienen una semana para sacar todas sus cosas de mi casa, continué. Sus llaves, los muebles que se llevaron sin permiso, cualquier documento mío que tengan en su poder. Después de eso, no quiero volver a verlos a menos que vengan a pedirme perdón de rodillas y con la humildad que nunca han mostrado. «Mamá, por favor», suplicó Andrés. «La reunión terminó», anuncié. «Licenciada Sánchez, proceda con los documentos legales que protegen mi patrimonio de cualquier reclamación futura». Salí de esa oficina sintiendo algo que no había experimentado en años. Poder absoluto sobre mi propia vida. Por primera vez desde que Rodrigo murió, no me sentía como una víctima. Me sentía como una guerrera. Los siguientes días transcurrieron en una calma extraña. Andrés había devuelto las llaves de mi casa sin decir palabra, dejándolas en un sobre bajo mi puerta junto con una nota que decía simplemente: «Perdón, mamá. Necesito tiempo para pensar». Clara no había aparecido, lo que francamente me tranquilizaba más de lo que me preocupaba. Yo había comenzado a disfrutar de algo que no había tenido en años. Silencio sin ansiedad. Desayunaba mi café con pan dulce, sin esperar llamadas telefónicas con nuevas exigencias. Regaba mis plantas sin temer que llegaran con agentes inmobiliarios. Veía mis telenovelas de la tarde sin interrupciones sobre asilos o documentos legales. Por primera vez en meses, me sentía dueña de mi propio tiempo y mi propio espacio. Esa tranquilidad duró exactamente una semana. El martes por la mañana, mientras barría mi patio, escuché que alguien tocaba insistentemente el timbre. Al abrir, encontré a Diego parado en mi puerta. Solo, sin sus padres, con una mochila de la escuela en los hombros y los ojos rojos como si hubiera estado llorando. «¿Diego? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde están tus papás?» «Abuela», dijo con voz quebrada. «¿Puedo quedarme contigo? Mis papás se están divorciando y no paran de pelear». Mi corazón se partió en pedazos. Lo abracé inmediatamente y lo hice pasar a la casa, preparándole un vaso de chocolate caliente mientras él me contaba, entre sollozos, lo que había estado sucediendo. «Papá dice que todo es culpa de mamá, que ella lo convenció de hacer cosas malas contigo. Mamá dice que papá es un cobarde y que ella va a conseguir su propio abogado para pelear por dinero. Se gritan todo el tiempo, abuela. Ya no quiero estar en mi casa». Pasé toda la mañana consolándolo, preparándole su comida favorita, dejando que viera caricaturas en mi televisión. Era como regresar a los días cuando él era pequeño y yo era su refugio seguro cuando sus padres tenían problemas. Alrededor del mediodía, el teléfono sonó. Era Andrés, con voz desesperada. «Mamá, ¿está Diego contigo? Se escapó de la casa y hemos estado buscándolo por toda la colonia». «Está aquí y está bien», respondí, viendo cómo Diego negaba frenéticamente con la cabeza. «Pero no quiere regresar a casa porque ustedes no paran de pelear. Por favor, no se lo entregues a Clara si va por él», me suplicó Andrés. «Está actuando como loca desde la reunión con tu abogada. Dice que te va a demandar por difamación, que va a pelear por la custodia de Diego para lastimarte a ti». Esas palabras me helaron la sangre. Clara era capaz de usar a mi nieto como arma para seguir haciéndome daño. «Diego se queda conmigo hasta que ustedes resuelvan sus problemas como adultos», declaré. «No voy a permitir que lo usen para lastimarnos ni a él ni a mí». 2 horas después, Clara apareció en mi puerta, pero no venía sola. La acompañaba una mujer uniformada que se identificó como trabajadora social del DIF y un policía judicial. «Señora Navarro», dijo la trabajadora social con tono oficial, «recibimos una denuncia de que usted está reteniendo a un menor en contra de la voluntad de su madre tutora». «¿Retenerlo?», exclamé. «Diego vino aquí por su propia voluntad porque en su casa hay violencia doméstica». Clara se adelantó con una sonrisa que me recordó a una serpiente. «Elvira, sabemos que estás dolida por los malentendidos familiares, pero no puedes desquitarte con mi hijo. Diego tiene que regresar conmigo ahora mismo». «El niño dice que no quiere irse», intervino el policía, que había estado observando a Diego aferrarse a mi brazo. «Es porque esta señora lo está manipulando», insistió Clara. «Lleva meses llenándole la cabeza de mentiras sobre nosotros. Es una forma de chantaje emocional». La trabajadora social sacó una tableta y comenzó a hacerme preguntas sobre mi capacidad para cuidar a Diego. ¿Tenía medicamentos peligrosos al alcance del niño? ¿Mi casa era segura para menores?
¿Había sido declarada incompetente mentalmente? Era la misma táctica de siempre, cuestionar mi competencia, pero esta vez usando a mi nieto como excusa. Diego, le dije arrodillándome para quedar a su altura, tienes que irte con tu mamá, pero quiero que sepas que siempre puedes llamarme si necesitas hablar conmigo. No quiero irme, abuela, lloró Diego. Aquí nadie grita. Clara lo tomó del brazo con más fuerza de la necesaria. Diego, ya basta de drama. Nos vamos ahora. Mientras se lo llevaban, Diego me gritó desde la patrulla del DIF. Te amo, abuela. No hagas caso de lo que dice mamá. Esa noche me quedé sentada en mi cocina, sintiendo un vacío que no había experimentado ni siquiera cuando murió Rodrigo. Clara había encontrado mi punto más débil, y lo había atacado sin piedad. Sabía que yo haría cualquier cosa por proteger a Diego, incluido someterme a nuevas humillaciones si era necesario. Al día siguiente recibí una llamada de la licenciada Sánchez. Señora Elvira, tengo noticias preocupantes. Clara presentó una demanda en el juzgado familiar alegando que usted representa un peligro para Diego, debido a su deterioro mental progresivo. Está pidiendo una orden de restricción que le impediría acercarse a su nieto. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo, pero necesitaríamos preparar una defensa sólida. Lo preocupante es que también presentó una queja ante el DIF, sugiriendo que usted podría estar desarrollando demencia senil y que necesita supervisión familiar. Era la jugada maestra de Clara. No podía tocar mi dinero directamente después de la reunión con la abogada, pero podía atacar mi relación con Diego y usar eso para reiniciar el proceso de declararme incompetente. Esa tarde, mientras organizaba documentos médicos para demostrar mi competencia mental, encontré algo que me partió el alma. En una caja de zapatos que había estado guardada en mi armario desde la muerte de Rodrigo, encontré una grabación de voz en un viejo cassette. Era una grabación que Andrés había hecho cuando tenía 10 años, para el Día de las Madres. Con manos temblorosas, puse el cassette en mi viejo reproductor y escuché la voz infantil de mi hijo. Mami, te grabé esta canción porque te amo mucho. Cuando sea grande, voy a cuidarte como tú me cuidas a mí. Nunca voy a dejarte sola porque tú eres la mejor mamá del mundo. Gracias por trabajar tanto para comprarme mis juguetes y mi ropa. Cuando sea rico, te voy a comprar una casa más bonita y te voy a dar todo lo que quieras. Te amo, mami. Feliz Día de las Madres. Lloré como no había llorado en años. No solo por la nostalgia de ese niño inocente que una vez fue mi hijo, sino por la traición completa que representaba el hombre en que se había convertido. Pero las lágrimas se secaron cuando recibí la llamada que cambiaría todo. Era una mujer que se identificó como secretaria del juzgado familiar. Señora Navarro, llamo para informarle que su caso ha sido asignado al juez Roberto Mendoza. Su audiencia está programada para el próximo viernes a las 10 de la mañana. El nombre me resultó familiar, pero no pude ubicarlo hasta que colgué el teléfono. Roberto Mendoza. El mismo Roberto Mendoza que había sido mi compañero de trabajo en los juzgados civiles 30 años atrás, cuando yo trabajaba como secretaria judicial y él era un joven pasante de derecho lleno de ideales y ambiciones. El mismo Roberto que había llorado en mi escritorio cuando reprobó su examen de titulación por primera vez y al que yo había animado a seguir intentando. El mismo Roberto al que le había prestado dinero para comprar sus libros de derecho cuando su familia no podía costearlos. El mismo Roberto que me había prometido que nunca olvidaría mi ayuda cuando fuera juez. Por primera vez en días, sonreí. A veces, la vida tiene formas muy extrañas de cobrar las deudas pendientes. El viernes llegué al juzgado familiar con mi mejor vestido negro, el que había usado para la boda de mi hermana hace 10 años, y con una carpeta llena de documentos que demostraban mi competencia mental y financiera. La licenciada Sánchez me acompañó, pero yo me sentía extrañamente tranquila, como si finalmente hubiera llegado al lugar donde debía estar. Cuando entré a la sala de audiencias, vi a Clara sentada junto a su abogado, vestida elegantemente y con una expresión de falsa preocupación maternal. Andrés estaba en la fila de atrás, evitando mi mirada, con los hombros caídos como si llevara el peso del mundo encima. Pero cuando el juez Roberto Mendoza entró a la sala, todo cambió. Había envejecido, por supuesto. Su cabello negro ahora era completamente gris, llevaba anteojos que no tenía cuando era joven, y su rostro mostraba las líneas que dan años de tomar decisiones difíciles. Pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi un destello de reconocimiento y algo que parecía sorpresa genuina. «Buenos días», dijo con voz firme. «Estamos aquí para revisar el caso Delgado contra Navarro, respecto a la capacidad mental de la señora Elvira Navarro y su relación con el menor Diego Delgado Navarro». Clara se puso de pie cuando su abogado la presentó como la madre preocupada que busca proteger a su hijo de influencias potencialmente dañinas de una abuela con deterioro cognitivo.
Escuché pacientemente mientras el abogado de Clara presentaba argumentos sobre mi supuesta incapacidad, mi comportamiento errático, mi aislamiento social y mi obsesión por mantener una casa demasiado grande para una persona de mi edad. Cuando llegó mi turno, la licenciada Sánchez presentó todos mis documentos médicos, psicológicos y financieros, que demostraban no solo mi competencia mental, sino mi estabilidad económica superior a la de muchas personas de cualquier edad. Pero fue cuando el juez comenzó a hacer preguntas directas que todo tomó un giro inesperado. Señora Navarro, dijo el juez Mendoza, ¿me permite preguntarle cuántos años trabajó usted en el sistema judicial? 20 años, señor juez, respondí. En los juzgados civiles del Distrito Federal. ¿Y en qué capacidad? Como secretaria judicial, señor juez. Era responsable de organizar expedientes, atender al público y ayudar a los abogados jóvenes a entender los procedimientos. El juez asintió lentamente, y vi cómo Clara fruncía el ceño, sin entender hacia dónde iba la conversación. Señora Navarro, durante esos años de servicio, ¿recuerda haber ayudado a pasantes de derecho con sus estudios? Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sí, señor juez. Siempre traté de apoyar a los jóvenes que querían superarse. Creía que era importante dar oportunidades. ¿Recuerda específicamente haber ayudado económicamente a algún pasante para que pudiera comprar libros de texto? El silencio en la sala era absoluto. Clara miraba a su abogado con confusión. Andrés levantó la cabeza por primera vez en toda la audiencia, y la licenciada Sánchez me apretó la mano por debajo de la mesa. Sí, señor juez. Hubo varios casos, pero recuerdo especialmente a un joven que había reprobado su examen de titulación y no tenía recursos para los libros de preparación. El juez Roberto Mendoza se quitó los anteojos y me miró directamente. Señora Elvira Navarro, hace 30 años usted me prestó 2,000 pesos para que pudiera comprar los libros que necesitaba para titularme como abogado. Cuando vine a su escritorio llorando porque había reprobado por segunda vez, usted no solo me prestó el dinero, sino que me dijo algo que nunca olvidé. Paré de respirar. Me dijo, Roberto, los fracasos son solo lecciones disfrazadas. La gente buena siempre encuentra la manera de levantarse. Y tenía usted razón. Se puso de pie y caminó hacia su estrado. Nunca pude regresarle ese dinero, señora Navarro, porque cuando volví a buscarla 6 meses después, usted ya se había jubilado y nadie tenía su dirección. Durante 30 años he pensado en esa deuda, no solo económica, sino moral. Clara se veía pálida. Su abogado trataba de objetar algo, pero el juez lo silenció con un gesto. Ahora bien, continuó el juez, como funcionario judicial, mi obligación es ser imparcial, pero como ser humano, mi obligación es ser justo. Y la justicia, señora Navarro, a veces llega tarde, pero siempre llega. Revisó todos los documentos que habíamos presentado y luego dirigió su atención a Clara. Señora Delgado, después de revisar la evidencia, no encuentro ningún fundamento para sus alegaciones sobre la incapacidad mental de la señora Navarro. De hecho, encuentro evidencia de que usted ha presentado acusaciones falsas con el propósito de manipular el sistema legal para beneficio propio. Clara se puso de pie alterada. Señor juez, esto no es justo. Usted claramente tiene una relación personal con ella. Señora Delgado, la voz del juez se endureció. Tenga cuidado con sus acusaciones. Mi relación con la señora Navarro consiste en que ella fue una persona generosa con un joven estudiante hace 3 décadas. Eso no compromete mi juicio. Lo refuerza, porque me permite reconocer a una mujer de carácter cuando la veo. Se dirigió entonces a Andrés. Señor Navarro, ¿tiene usted algo que decir en defensa de su madre? Andrés se puso de pie lentamente. Sus manos temblaban cuando habló. Señor juez, mi madre es la mujer más fuerte que conozco. Todo lo que soy se lo debo a ella. Y yo he sido el peor hijo que una madre puede tener. Su voz se quebró. No merezco su perdón, pero espero que algún día pueda ganármelo de nuevo. El juez dictó su sentencia con voz clara y firme. Se desestiman todas las acusaciones contra la señora Elvira Navarro por falta de fundamento. Se establece que la señora Navarro tiene plena capacidad mental y legal para tomar decisiones sobre su vida y su patrimonio. Se ordena a la señora Delgado cesar cualquier hostigamiento legal futuro bajo pena de ser acusada de abuso procesal. Hizo una pausa y me miró directamente. Además, señora Navarro, quiero decirle algo personal. Durante estos 30 años como juez, he visto muchos casos de familias destruidas por la codicia, pero también he visto casos de personas que encuentran la fuerza para reconstruirse después de las traiciones más profundas. Usted, señora, es un ejemplo de esa fuerza. Cuando salimos del juzgado, sentí como si hubiera nacido de nuevo. No solo había ganado la batalla legal, sino que había recuperado algo más valioso.
mi dignidad, mi autoestima, mi derecho a ser tratada con respeto. Andrés me esperaba en las escaleras del juzgado. Mamá, ¿podemos hablar? Podemos, respondí, pero bajo mis condiciones. En mi casa, cuando yo decida. Y sin Clara. Él asintió, con lágrimas en los ojos. Te amo, mamá. Sé que no tengo derecho a decirlo después de todo lo que hice, pero es verdad. El amor, Andrés, no son solo palabras, son acciones. Y tú tienes mucho trabajo que hacer para demostrar que realmente me amas. 6 meses después, mi vida había cambiado completamente. Había vendido el terreno de Xochimilco por un precio excelente y usado parte del dinero para remodelar mi casa, para viajar a lugares que siempre había soñado conocer, y para establecer un pequeño fondo que ayudaba a mujeres mayores en situaciones de abuso familiar. Andrés venía a visitarme los domingos, solo, humilde, tratando de reconstruir una relación que él mismo había destruido. Clara había desaparecido de nuestras vidas, y francamente, nadie la extrañaba. Diego pasaba las tardes conmigo después de la escuela, haciendo tareas en mi mesa de la cocina mientras yo preparaba meriendas y escuchaba sus historias de la escuela, como en los viejos tiempos. Una tarde, mientras regaba mis bugambilias, Diego me preguntó, «Abuela, ¿ya perdonaste a papá?» El perdón, mi nieto, no es algo que das una sola vez. Es algo que eliges dar cada día, poco a poco, cuando la otra persona demuestra que lo merece. ¿Y papá lo merece? Sonreí, viendo cómo las flores moradas de Rodrigo seguían floreciendo, hermosas y persistentes. Está aprendiendo a merecerlo. Esa noche, sola en mi cocina, con mis plantas bien regadas y mi casa en silencio, me serví una copa del vino que había comprado en mi viaje a Guanajuato y brindé por Rodrigo, por el juez Roberto, por la licenciada Sánchez y por todas las personas que me habían ayudado a recuperar mi dignidad. Pero sobre todo, brindé por mí misma, por la mujer que había aprendido que nunca es demasiado tarde para plantar bandera y defender lo que te pertenece. ¿Has vivido tú o conoces a alguien que haya pasado por algo similar con su propia familia? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te llegó al corazón, deja tu like y suscríbete al canal. Tal vez este mensaje llegue a alguien que necesita escuchar que siempre hay tiempo para recuperar la dignidad perdida.